Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Ahora vamos a entrar a una serie nueva, hermanos, titulada Sobrenatural. Si nos estás visitando por primera vez, hemos estado estudiando el libro de Mateo. Eso es lo que hacemos. Agarramos un libro y lo estudiamos de principio hasta final. No nos saltamos ninguna pieza porque queremos que tú recibas todo el consejo de Dios, pero también me mantiene a cuentas. El último mensaje, estábamos desmenuzando el Sermón del Monte, donde Jesús había predicado por primera vez a un grupo increíble de personas, a un grupo grande. Y el último mensaje, él estaba hablando de la importancia, súper importante que sepas esto. Él estaba hablando de la importancia de que tú tengas un fundamento sobre la roca. O sea, aprendimos que la roca significa Él y significa lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tus fundamentos, si tu vida no está basada, si tú no estás viviendo para Cristo, estás fundado sobre la arena. Si tu vida es todo el trabajo, solamente tu casa, tu carro, tus finanzas, tu salud, tu cuerpo, esas son cosas que tarde o temprano se van a acabar. Es como la arena, no tiene fuerza. Pero lo que nunca se va a mover es quién es Jesús, lo que Él hizo y lo que Él nos dice en su palabra. Por eso, hermanos, el propósito de nuestra vida es, número uno, conocer a Dios por medio de este libro. Pero, hermano, es que yo no lo entiendo, por eso no lo leo. No hay excusa. Por eso leemos una versión diferente aquí, más entendible, ¿no? Entonces, eso es lo que acaba de predicar Jesús y de repente entra a una sección muy peculiar dentro de su historia, que son los milagros. ¿Cuántos quieren aprender acerca de eso? Bueno, les recuerdo, habían 3 clases de personas en ese grupo. Estaban los que eran curiosos, estaban los que se creían religiosos y estaban los que verdaderamente estaban tratando de seguir a Jesús. ¿Okay? Ahora, lo que está pasando ahorita es que Jesús, imagínense, acaba de predicar el mensaje más importante de nuestra historia. Y de repente, pues toda la gente empieza a llegar, ¿no? Porque Él empieza a predicar con autoridad, empieza a predicar la verdad, lo que el Señor dice. Y pues toda esta gente está llena. Quiero que entiendan eso. Hay un grupo increíble, grande de personas siguiendo a Jesús. Entonces, ¿alguna vez han visto cuando algo curioso pasa y de repente qué pasa con la gente? Cuando hay chisme, todos, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ay. Y de volada, ay, ay. Imagínense así, ¿no? Estaban así con Jesús, ay, quítate, yo quiero agarrar un selfie ahí. Y se ponía hashtag, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, nos damos cuenta que con Jesús, no solamente a ese momento Él no había hecho milagros. Solamente había hablado. Y eso nos enseña que a Jesús no solamente lo seguimos por lo que Él hace, sino por lo que Él dice. Amén. Tenemos que seguir a Jesús. Hay mucha gente, hermanos, súper fácil de distinguir esto. ¿Quién sigue a Jesús por lo que Él hace y quién sigue a Jesús por lo que Él dice? Porque cuando ora la gente, Señor, gracias, Señor, por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por mi casa, gracias por mi salud. ¿Qué es eso? Lo que Él hace por nosotros. Pero ¿cuándo le vamos a dar gracias a Él? Señor, gracias porque eres un Dios misericordioso. Eso significa que jamás, Señor, tu misericordia jamás se va a acabar. Señor, tú eres la esencia de amor. Yo no puedo basar mi amor en sentimientos, sino tengo que basarlo en lo que tú enseñas en tu palabra. Eso es reconocer a Jesús por quien es. No solamente, hermano, no caigan en esa trampa, es fácil. Cuando oramos con la gente, escuche. ¿Verdad? Entonces, ahora sí los voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer un pasaje que nos va a mantener parados sobre la roca, balanceados, porque esta enseñanza
tiene el potencial de sacarnos del carril. ¿Ok? Es un verso solamente. Filipenses capítulo 1, verso 20. Si lo pueden leer aquí en la pantalla, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Pueden tomar sus lugares. Cuando estaba meditando en lo que son estos milagros que vamos a desmenuzar, y va a ser una explicación rápida por cuestión del tiempo, pero voy a tratar de darles cosas, ¿ok? Porque fue un montón de leer y cómo es que este milagro se conecta a esto otro y cómo no se sale del balance y cómo no se sale por acá y cómo mis hermanos, estoy tratando de anticipar, ¿no? Todo lo que, pero hermano, pero entonces, ¿qué significa esto? Pero yo escuché esta predicación, pero yo escuché esto, ¿verdad? Entonces es un montón, hermanos. Voy a tratar de desmenuzarlo, pero lo que quiero hacer el día de hoy es que vamos a seguir viendo el libro de Mateo y vamos a tratar de agarrar los puntos principales, enseñanzas principales de eso, ¿okay? Verdades en las cuales podemos seguir confiando. Acuérdense, es una fe que sobrepasa lo natural, ¿okay? Y ese es el caminar de un cristiano. No es solamente de lo que podemos ver, pero también de lo que podemos creer, hermanos, aunque no lo podamos ver. Entonces, ahora sí, vamos de regreso al libro de Mateo, capítulo 8, verso 1. Les recuerdo, tengan ese verso en mente, ¿ok? Filipenses 1:20. Porque Filipenses 1:20 son las palabras de Pablo cuando él tenía una necesidad física que requería de sanidad sobrenatural, pero él dijo eso en medio de esa situación. ¿Ah? Estaba enfermo y dijo, yo espero seguir como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida. Y aquí está lo que a veces no nos gusta, sin importar si vivo o muero. ¿Verdad? Entonces, ya regresamos a Mateo 8, verso 1 dice, estos son los milagros de Jesús. Fíjese. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, sí quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no le cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que cuando las definiciones de la arena, ¿verdad? El fundamento sobre la arena es cuando las personas ponen su fe en algo que han experimentado. Pues yo yo creo en Dios porque un día Él me sanó. Ok. Pero ¿qué tal si no lo hubiera hecho? ¿Han pensado? Por eso la palabra tiene que ser el centro, tiene que ser la base, tiene que ser el fundamento, porque la palabra es la verdad. No hay manera de fluctuarla, no hay manera de equivocarse con la palabra. Todo lo que usted experimente un día, hermanos, si es posible que Dios tenga la misericordia de que usted vea un milagro, llévelo a la palabra. ¿Verdad? ¿Cómo lo explicaría usted usando la palabra? Quiero que entendamos un poquito acerca de esto. Miren, parece que está Jesús, empieza a bajar y se le acerca a este hombre que tenía una enfermedad, hermanos, y quiero darle una pequeña explicación de lo que esto es. Mi esposa y mis hijos me decían, ¿qué? Anoche cuando les explicaba, ¿sí sabes que esto es lo que es lepra? Y decían, ¿cómo? Decían, hermanos,
La lepra era considerado, literalmente era considerado una persona que estaba viva pero muerta al mismo tiempo. Porque no había sanidad, no había medicina para eso. Era un estilo, una clase de hongo que a veces las personas obtenían. Y todavía existe eso. Todavía existe en varios lugares del mundo. Esto es lo que pasa. Es una enfermedad que empieza matando los nervios por adentro. Y lo primero que empieza a afectarse son los extremos de los nervios. O por ejemplo, a una persona que tenía lepra, empezaban a caerse, se empezaban a pudrir las uñas y se empezaban a caer. En las uñas de los pies. Después los joints se empezaban a pudrir también. Y poco a poco la persona empezaba a perder sus partes de su cuerpo, ¿ves? Una de las cosas que primero afectaba era la cara. A la gente se le caía la nariz. Las encías se hinchaban y se les caían los dientes, ¿verdad? Y había un proceso, tenían que hacer un proceso para investigar. Es más, la ley requería que si alguien tenía lepra, usted no se podía parar más de 6 pies de distancia. 6 pies de distancia nomás. También esta enfermedad era algo tan contagioso que si usted estaba parado detrás de la persona donde el aire le pegaba, se le podía pegar. Fíjese. Ellos tenían que estar en total aislamiento, ¿verdad? Tenían que ser hechos a un lado. Era una vergüenza para ellos estar así porque decían, no, pues todos lo reconocían. También algo que requería es que la gente tenía que anunciar eso. ¿Okay? Y esto es importante. Tenían que, cuando miraban a alguien, digamos, voy a usar otra vez a nuestro hermano Beto, ¿verdad? Si él tuviera y estuviera aquí, hermanos, inmundo, le empezaban a decir. ¿Verdad? Lepra, empezaban a decir, él está enfermo, y todos tenían que hacer lo mismo. Imagínense en ese momento, ¿ok? Les digo que esto tiene importancia. Imagínense en ese momento todo el grupo de gente que está ahí, de repente se le acerca a este hombre. ¿Qué cree que estaba pasando ahí usted? Todos le estaban gritando. Y ese hombre suena, oh sí, nomás se le acercó. No, hermanos, pasaron cosas para que esa persona se acercara. La lepra, hermanos, esa es la manera en que se describe, también se usa para describir el pecado. Así es como es el pecado, mire. Comienza como si no fuera nada. De repente hay una enfermedad así. No produce dolor en su primera etapa. La gente tenían que ir a investigar si empezaban a salir ronchitas rojas. Ay, van a empezar todos. Ay. Pero las ronchitas se empezaban a esparcer y se empezaban a hacer blancas. También una de las primeras cosas que pasaba era que el pelo se empezaba a caer de todo el cuerpo. Crece lentamente el pecado. A menudo se estanca por un momento, pero luego regresa. Empieza a endormecer los sentidos. O sea, uno no puede sentir en el área que está mal. Causa decadencia y deformidad. Se empieza a ver distorsionado. Y por último, le termina dando a una persona una apariencia repulsiva. La lepra es como el pecado, hermanos. Así es. Imagínense que todos nuestros pecados estuvieran a la luz. Y empezábamos, ¿no? ¡Eh, inmundo! Mira ese! Esto estaba pasando. Y el leproso tuvo que pasar por eso, hermanos. Pero Jesús vino a enseñar que Él era el Dios que tenía todo poder y que podía restaurar y tenía misericordia para hacerlo. El leproso tuvo que confiar en la palabra de Jesús.
igual que el pecador. En su enfermedad, él tenía que entender que nadie más lo podía sanar. ¿Ah? Nadie lo podía llevar a Jesús. ¿Tiene sentido ahora cómo el pecado es igual? Tenemos que entender que solamente tenemos que creer la palabra del Señor. Tenemos que entender que nadie nos puede sanar. Tenemos que entender que nadie nos puede llevar a los pies del Señor. En ese tiempo él no tenía referencia para tener fe, porque Jesús no había hecho milagros. Tuvo que creer, igual que nosotros. También Jesús nunca le prometió sanarlo. ¿Ah? Jesús no le prometió sanarlo. Y probablemente sintió vergüenza. ¿Ah? Porque que todos le estuvieran diciendo. Jesús termina haciendo algo. Dice que él se acerca y lo primero que hace es lo toca. En la ley judía, si tú tocabas a alguien con lepra, no podías entrar al templo a adorar. Y Jesús hace lo que todos, ¿qué? Y hace lo opuesto, ¿no? Y ahí empieza a trastornar el pensamiento de los que eran religiosos. No, pero entonces tú ya no puedes y esto y que lo otro, y por qué te juntas con ellos. Y le decía muchas veces, ¿no? ¿Por qué te juntas con estos? ¿Y por qué te juntas con los otros? ¿Y por qué tocas esto? ¿Y por qué tocas lo otro? Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, que nuestro pecado jamás va a infectar a Jesús, sino que vamos a recibir sanidad cuando venimos a Él. ¿Verdad? Pero lo primero que le pide Jesús es: ve y cumple lo que mi Padre te pidió hacer. Cuando si en algún momento recibimos la oportunidad de experimentar algo así, lo primero que Dios quiere hacer es: ve y cumple lo que mi Padre te está pidiendo hacer. También algo que Jesús le pide al leproso es que muestre discreción. Todo lo opuesto a los sanadores actuales. ¿Ah? Lo opuesto. Ahorita todos andan, hey, vengan porque vamos a recibir milagros y este hermano hace milagros. Todo lo opuesto de Jesús. ¿Ah? Y por último, nos recuerda que Él sigue siendo el rey sobre cualquier clase de enfermedad que tengamos. Entonces, pasa ese milagro y de repente sigue caminando Jesús, ¿no? Apenas llega a Capernaum, apenas empieza a entrar a la ciudad y se le acerca un capitán romano. Y dice verso 5, para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y le dijo a los que lo seguían: les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener su reino serán expulsados. Estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán: ve a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. El centurión, hermanos, demostró humildad. Nos enseña que no importa la posición que tú tengas, tienes que reconocer que Jesús es la máxima autoridad. Amén. Reconoció que él también no era digno de recibir a Jesús, pero por gracia recibía ese privilegio. Demostró misericordia por alguien más. En ese tiempo, hermanos, un soldado romano, acuérdense que tenía esclavos. Si un esclavo caía enfermo, el soldado tenía el derecho de matarlo. Y este hombre estaba mostrando misericordia. Acuérdense que era un soldado romano, Jesús era un judío. Fíjense, a él no le importó la posición que tenía para llegar corriendo a los pies de Jesús.
Piensa en qué significa eso para ti. Pero es que yo no he hecho nada malo. Yo soy una buena persona, yo sirvo, doy dinero a las obras caritativas, ¿verdad? Nunca le hago nada mal a alguien. No importa. No importa qué tan bueno tú te creas, en tu mejor día no es suficiente. Y requiere de humildad ante el Señor. También algo que nos enseña el centurión es que no le dijo qué hacer a Jesús. Si se da cuenta, nomás le dijo: Señor, mira, mi siervo está en cama, no se puede mover, tiene un dolor terrible. Y hay muchos que nos acercamos: Señor, mira, es que yo necesito que tú hagas ta, 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 ta. Y se nos olvida que Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Decimos amén, pero tengan cuidado, porque yo dije amén una vez y al día siguiente, ¡pah!, un accidente bien fuerte y el Señor: ¿qué me estabas diciendo ayer? Reconoció que Jesús tenía verdadera autoridad. ¿Ah? Y eso, el centurión nos enseña eso, hermanos. Que tenemos que reconocer que solamente Jesús, solamente su palabra tiene verdadera autoridad. ¿Ah? Verso 14. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. En ningún momento Pedro le dijo: ¿puedes sanar a mi suegra? Me pregunto por qué. No. Pero en ningún momento, fíjese, Pedro no le dijo nada. Él nomás llegaron. Es posible que esa mujer creía en Jesús porque estaba viendo lo que Jesús hacía de cerca. Pero lo primero que hace esta mujer es que empezar a servir. Hay veces que me ha tocado también ver cómo Dios tiene misericordia con alguien y lo primero que hacen es desaparecerse. Lo opuesto, ¿no? Pero esta mujer, en este caso, hermanos, algo que yo aprendí en esto es que yo no me tengo que preocupar. Sí le pido al Señor, pero no me preocupo porque el Señor conoce lo que me puede afligir a mí, ¿verdad? Y lo que yo puedo y cómo yo puedo confiar que Él está cuidando. Sí, hago lo que me toca con mis hijos, con mi esposa, con mis seres queridos, con ustedes. Pero al final del día, Él está en control de todo eso. Y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Entonces, después de estos 3 milagros, dice que al anochecer la gente le trajo muchos atormentados por demonios. Y después vamos a ver eso más a fondo, por eso no lo quiero explicar hoy. Pero dice que Él empezó a ordenarle a los espíritus que se salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta Isaías dijo: Él quitó todas nuestras dolencias y llevó todas nuestras enfermedades. Isaías 53:4, si usted se pregunta cuál es. Y en ese verso, hermanos, quiero aclarar algo, ¿ok? Cuando el verso habla de que el Señor Jesús quitó nuestra dolencia, llevó nuestra enfermedad, yo lo he escuchado así. Cuando estamos orando por alguien, acuérdese, hermano, que el Señor quitó toda dolencia y toda enfermedad. Él lo llevó a la cruz. Pero eso no es lo que el verso estaba diciendo. Porque en ese momento, en ese tiempo, cuando Isaías estaba profetizando de Jesús, acuérdese que estaba en el pasado. Él estaba profetizando hacia el futuro. Estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Cuando usted mira esas 2 palabras de dolor y de enfermedad, está hablando del dolor y la enfermedad espiritual que tenemos. Para eso fue a morir Jesús a la cruz del Calvario. No para que usemos este verso para declarar algo que no es cierto. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Jesús entró a estos lugares para demostrarnos, hermanos, su poder. ¿Será que Dios sigue sanando, hermanos? ¿Será que Dios puede hacer lo que hizo en ese momento? Claro que sí, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y mañana.
Pero en ese contexto él estaba comprobando que su palabra también tenía poder. No podemos usar estos versos como el estándar de todos los días, ¿verdad? Déjeme aclararle en esto. Hace unos años atrás, hermanos, me tocó el privilegio de ver a una persona. Yo nunca había estado en una situación así y ver cómo esta persona, ya el doctor entró y dijo, bro, yo no sé si vas a sobrevivir esta noche. Si la haces es un milagro de Dios, dijo. Y cuando le está diciendo el doctor, llega la enfermera ahí, discúlpame, tengo que limpiarle, dice, y le saca la tina de sangre. Algo le había pasado internamente a esta persona. Y yo me quedé, wow, esta persona está sangrando. Decía, no sabemos de dónde está sangrándole, pero está sangrando. Y aparte, el cuerpo estaba reaccionando, ¿no? Y yo recuerdo haber pensado, Señor, pues en esta sí yo, ¿qué digo? Bueno, y me acuerdo, Señor, ten misericordia, como siempre lo has hecho. Muéstrale tu mano una vez más. Pero al final del día tú sabes lo que estás haciendo. Y hermano, esa persona se levantó y Dios lo sanó. Y recuerdo que llegó y le pregunté un día, ¿y qué pasó? No saben. No, ya no tengo nada. No le encuentran dónde estaba sangrando. Yo lo he visto, hermanos, pero no es el estándar todo el tiempo. Porque también he orado por gente que no se ha sanado. Y ahí no puedo empezar a cuestionar, no puedo dejar que mi fe empiece, pero entonces, ¿qué significa? Pero entonces, y empiezo a buscar en TikTok que me enseñen acerca de eso. No, ¿verdad? Yo les voy a dar duro en eso, no, I'm sorry. Yo ya lo borré, para que no me estén diciendo, pero usted también lo mira. Pero quiero aclarar algo acerca de los milagros, hermanos, de los malentendidos de la enfermedad también, ¿ok? Porque creo que es importante en este contexto. Número uno, toda enfermedad, este es uno de los malentendidos, es cosas que la gente cree. Toda enfermedad viene del diablo. No. Usan ejemplos como el de Pablo, como el de Job. Pues ya ves, el diablo fue a tocar a Job. Acuérdense que cuando Pablo decía, tengo un aguijón, ya se lo pedí 3 veces al Señor que me lo quite. Sé que es un mensajero. ¿Verdad? Piensan que empiezan a categorizar todo eso así. Pero ese es un malentendido. Número 2, que enfermedades es involucramiento de pecado. ¿Okay? Porque estás en pecado, estás enfermo. Número 3, como Dios siempre quiere bendecir, entonces tu enfermedad es juicio. Así lo miraban con los leprosos. Es más, los líderes de ese tiempo se jactaban en cómo maltrataban a los leprosos. Número 4, Jesús murió para que siempre estemos sanos. Es un malentendido. Número 5, Dios nos quiere bien. Entonces no hay que pedir, solamente hay que declarar y decretar lo que Él ya quiere. Malentendido también. El Señor quiere que le pidamos, ¿verdad? Pero Él es el que sabe lo que está haciendo. Número 6, si tenemos suficiente fe, seremos sanados. Entonces, si yo no soy sano, no tengo la fe. Y ahí, ven, se empieza a trastornar el pensamiento. Eso también es mal interpretado, mal entendido. Y el número 7, el que más me gusta, la enfermedad no trae nada bueno. ¿Cuántas veces? Y es algo que yo creo, estaba al final, pero lo voy a poner ahorita. Hermanos, yo he visto gente que pierde su trabajo, va y se consigue otro. Pierde un carro, va y compra otro. ¿Verdad? Pierde una casa, órale, busca otro financiero y compra otra. Y siempre le damos la vuelta a los problemas, ¿verdad? Le damos la vuelta. Pero cuando hay enfermedad, ¿a dónde corre? Ahí no podemos reemplazarlo, no le podemos dar vuelta. Y muchas veces la enfermedad trae a gente, como lo hizo con el leproso, como lo hizo con el centurión y como hizo con la suegra ¿verdad? De Pedro.
So, la enfermedad sí tiene posibilidad de traer algo bueno, ¿verdad? So, ay, hermano, pero es que yo no. Bueno, cuidado, hermanos. Todas estas cosas trajeron necesidad a Jesús. Un profesor un día me dijo, mira, todo lo que nos pasa, Minor, está diseñado por Dios para traernos de regreso a Él. Entonces, cuando vemos enfermedad, quizá hay alguien aquí que está luchando con algo que ninguno de nosotros sabe, hermanos. Ya sea física o espiritualmente. Creo que el mensaje de hoy es una invitación de Jesús a que tú lo traigas a sus pies. Y nosotros no vamos a hacer, míralo, míralo. No. Por eso, hermanos, cuando yo invito a alguien a pasar al frente, ¿qué hacemos? Todos celebramos. Porque eso es lo que la gente debería haber hecho con estas personas, ¿no? Cuando ellos venían corriendo a Jesús, ¡wow! Están conociendo al Señor. Hay que celebrar eso. Entonces déjenme cierro con esto, hermanos. Filipenses 1:20. Ahora que entendemos eso, ¿cómo suena este verso? Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre entonces, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. El leproso nos enseña a confiar en que Jesús nos puede sanar físicamente y espiritualmente. El centurión nos enseña a humillarnos y a reconocer la autoridad de Jesús. Y la suegra nos enseña a que Jesús no hace acepción de necesidades. Porque la enfermedad de la suegra era una fiebre solamente. En contraste a lepra, hermanos, no hay necesidad tan pequeña que tú digas, no se la llevo al Señor. Tráela, llévasela, ponla a los pies. ¿Será que hay algo en nuestro presente que Jesús necesita sanar para caminar con Él? Quizás usted dirá, no, yo no tengo nada físico, pero ¿qué tal espiritual? ¿Será que hay algo que te tiene como ese leproso, aislado, avergonzado, muerto en vida? Jesús está diciendo, ven, yo te quiero sanar. Ven, he estado esperando, mira, mi palabra es cierta para ti también. Te quiero sanar, quiero que seas libre para caminar conmigo. ¿verdad? Como personalmente esta semana, hermanos, yo le invito a recordar ese verso. Señor, me pase lo que pase conmigo, espero seguir teniendo el valor para honrar tu nombre. Y como iglesia, quiero recordarles lo que dice Santiago 5:13. Fíjese, si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez y llovió y la tierra produjo sus cosechas. Ese verso nos enseña, hermanos, a estar listos. Se lo digo a los varones cada día del Padre, no importa lo que yo me entere de ti. Mi trabajo es orar por ti, es ayudarte a sanar. Igual para ustedes, hermanas, el Día de las Madres.
Y esa es la cultura que estamos tratando de fomentar aquí, ¿verdad? Ayudar a otros a ser levantados, como Jesús lo hacía con la gente. Entonces, hermanos, yo le invito a que esta semana usted traiga todas sus necesidades, siga confiando y entregue todos sus problemas y necesidades a Cristo. Y si tú estás aquí o estás escuchando por primera vez esto, lo que a Jesús más le importa es sanarte espiritualmente. Lo que más le importa a Jesús es sanarte espiritualmente. Si estás caído con algo, quizá es simplemente la hermosa invitación de Jesús para acercarte a Él, diciéndote, ¿te das cuenta? No puedes salir de ahí, no puedes cambiar, no puedes ser transformado si no vienes a mí. ¿verdad? Y el resto de nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!